Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Penal 1. Continuando con el desarrollo del contenido temático de nuestra asignatura, vamos a analizar el día de hoy el tema que lleva por nombre la evolución de las ideas penales. Y en ese sentido es importante precisar que el derecho penal durante el transcurso del tiempo ha tenido una evolución que generalmente ha sido consecuencia de las sociedades, de los hombres, de sus creencias y principios, y no siempre han concordado eh, en sus ideas, pues en un mismo tiempo pueden coexistir sociedades diversas que hacen confluir simultáneamente corrientes de opinión completamente distinta a los valores esenciales y que afectan desde luego la concepción del derecho penal. Así, por ejemplo, encontramos que en los regímenes totalitarios se tiende a una valoración opuesta a los de una sociedad democrática. De la misma forma, las creencias filosóficas o religiosas también llegaron a influir en la constitución de lo que es el derecho penal, y lo mismo acontece con los intereses económicos, políticos y sociales. No obstante lo anterior, la mayoría de los autores llega a concordar en que son cuatro los periodos primordiales de lo que es la evolución del derecho penal, dentro de los cuales podemos mencionar a los siguientes. En primera instancia está lo que es la venganza privada, en segundo lugar lo que es la venganza pública, perdón, la venganza divina, y posteriormente la venganza pública, y finalmente lo que se conoce como el periodo humanitario. Cabe precisar que algunos autores señalan una quinta etapa correspondiente a los últimos tiempos y a la que denominan como la etapa científica, por considerar que presenta perfiles y características propias. Por cuanto hace al periodo de la venganza privada, esta es la etapa en la que el ofendido de un delito o sus parientes reaccionan contra el agresor. Es decir, si la propia víctima es quien se hace justicia por su propia mano, se habla, perdón, de venganza privada. Pero si es el grupo familiar el que reacciona frente al ofensor, se le denominará venganza de sangre. Dentro de este esquema surgió lo que se conoce como la ley del talión, que curiosamente es consignada como un avance positivo en materia penal, ya que vino a poner límites a la venganza privada, ya que nadie podría en adelante tomarse venganza en mayor proporción que el daño que había recibido. Así, bajo la fórmula ojo por ojo, diente por diente, se permitía al ofendido eh, causar un mal, pero este no podía ser mayor al mal que había recibido. En la antigüedad, los delitos más comunes que fueron reprimidos son el homicidio por debilitar al grupo a que pertenecía el occiso, la brujería, el sacrilegio por ofender las divinidades y no irritarlas en contra de las personas o grupos, el adulterio por afectar a la presunción de paternidad en el régimen de las parejas monogámicas, dañando la consanguinidad y el sistema sucesorio, la violación de normas de cacería con el fin de preservar las especies útiles, etcétera. La venganza privada como régimen de represión de los delitos comienza a desaparecer en la antigüedad con la aparición de los poderes públicos, los que toman en su mano la sanción de los que delinquen, pero eso no fue de forma absoluta, como lo veremos a continuación en en la siguiente etapa del derecho penal, el cual recibe ahora el nombre de periodo teológico divino o de la venganza divina y pública. Este corresponde a la época en que se consideran a los delitos como una infracción del orden y de los preceptos divinos, sistema que se da en las sociedades de un sistema teocrático, donde el delito es considerado como un pecado y la pena como una forma de expiación que purifica la criminalidad impuesta para desagraviar a la divinidad ofendida.
En el periodo de la venganza divina se estima el delito como una de las causas del descontento de los dioses. Por eso los jueces y tribunales juzgan en nombre de Dios, pronunciando sus sentencias e imponiendo penas para satisfacer la ira de los dioses, logrando el desistimiento de su justa indignación. Las características de las penas en este periodo son la crueldad excesiva, ya que contemplaba como penas a la muerte, la tortura, las mutilaciones y los azotes. La falta de personalidad de las penas, ya que las penas podían trascender hacia el grupo o la familia del delincuente sin límite de tiempo, ya que no se extinguían con la muerte del infractor. Había desigualdad ante la ley, los grupos sociales o individuos de mayor jerarquía pues tenían un trato preferencial ante la infracción penal. No existían garantías procesales, ya que los procesos eran secretos y mediante la aplicación de tormentos. Existía la arbitrariedad judicial, por lo que los jueces estaban facultados para imputar hechos, prescindir de pruebas regladas y aplicar penas según su propio criterio. Y existía una fuerte ligación con la religión del grupo. En esta etapa evolutiva del derecho penal, la justicia represiva era manejada generalmente por la clase sacerdotal. Ahora bien, vamos a analizar el tercer periodo, que recibe el nombre de la venganza pública. Esta se da a medida que los estados adquieren mayor solidez y principia a hacerse la distinción entre los delitos de carácter privado y los delitos del orden público, según si el hecho lesionaba o no de manera directa los intereses particulares o bien los del orden público. Es entonces cuando aparece la denominada venganza pública o concepción política, donde los tribunales juzgan en nombre de la colectividad para la supuesta salvaguarda de esta, por lo que imponen penas cada vez más crueles e inhumanas. Con justicia, Cuello Calón afirma que en este periodo no se respetaba nada, ni siquiera la tranquilidad de las tumbas, pues se desenterraban los cadáveres y se les procesaba. Los jueces y tribunales poseían facultades omnipotentes y podían incriminar hechos que ni siquiera se encontraban previstos en la ley. De estos ilimitados derechos o facultades abusaron los juzgadores y no los pusieron al servicio de no se pusieron al servicio de la justicia, sino más bien de los déspotas o tiranos que prevalecieron sobre todo durante el derecho penal europeo en el siglo XVIII. En relación a este tipo de derecho penal, el autor castellano Stena nos comenta que no solo en Europa imperó esa concepción en que la arbitrariedad era la única regla, sino también prevaleció en el Oriente y en América, donde conseguir de los súbditos por medio del terror, la intimidación y el sometimiento al soberano o a los grupos políticamente fuertes era la única forma de administrar justicia. En este periodo la humanidad puntualiza, según refiere Carrancay y Trujillo, agudizó su ingenio para inventar suplicios, para vengarse con refinado encarnizamiento. La tortura era una cuestión de preparación durante la instrucción y una cuestión previa antes de la ejecución a fin de obtener revelaciones o confesiones. Desde luego aquí nacen los famosos calabozos donde las víctimas sufrían prisión perpetua, y la jaula de hierro, de madera, la argolla, la pesada pieza de madera cerrada en el cuello, entre otro tipo de tormentos. Ahora bien, por cuanto hace el periodo humanitario, este surge como una reacción frente al anterior sistema. Al respecto, autores como Lavatud señalan que lo introdujo el derecho canónico. Así surge el derecho de asilo, la inviolabilidad de los templos como límite a la venganza personal o del grupo. Se introduce el principio de responsabilidad moral del delincuente fundada en su libre albedrío.
asigna la pena, además el fin expiatorio, uno para rehabilitarlo, para la corrección y enmienda del delincuente. Pero el verdadero fundador del derecho penal humanitario fue el italiano César Bonesana, mejor conocido como el Marqués de Beccaria, quien a través de la publicación de su obra Tratado de los Delitos y las Penas, se inspira en una filosofía racionalista y asigna a las penas finalidades correctivas y ejemplificadoras, proclamando los principios de publicidad, certeza y prontitud de las penas, desde luego el principio de legalidad de los delitos y de las penas, todo lo que debe estar a cargo de tribunales establecidos por la ley como medio para evitar los abusos del poder, rechaza el secreto de los procesos y la desigualdad en la aplicación de la ley, e introduce conceptos como el de la presunción de inocencia del reo, donde nadie puede ser considerado como culpable antes de una sentencia condenatoria. El Código francés de 1791 fue el primero que dio cavidad a todos estos principios sustentados por la teoría de Beccaria. Dentro de los puntos más relevantes de la obra de Beccaria, podemos resaltar los siguientes: el derecho de castigar se debe basar en el contrato social y por tanto la justicia humana y la divina son independientes. Las penas únicamente pueden estar establecidas por la ley. Estas deben ser generales y solo los jueces pueden declarar que han sido violentadas. Las penas deben ser públicas, prontas y necesarias, proporcionales al delito y las mínimas posibles, y nunca deben ser atroces. Los jueces no pueden ser legisladores, ya que carecen de la facultad de interpretar la ley. Para Beccaria no hay mayor peligro que el axioma a través del cual el juez trata de consultar el espíritu de la ley, es decir, los jueces no tienen por qué interpretar la ley, se deben constreñir a su exacta aplicación, o sea, nos sientan las bases de lo que hoy conocemos como el principio de legalidad en materia penal. Asimismo, nos señala que el fin de la pena es evitar que el autor cometa nuevos delitos, así como ejemplificar a los demás hombres. La pena de muerte debe ser proscrita y el contrato social no la autoriza, dado que el hombre no puede ceder el derecho a ser privado de la vida, de la cual él mismo no puede disponer por no pertenecerle. Al Marqués de Beccaria se le considera por algunos autores como el iniciador de la escuela clásica. En este sentido, Floirán refiere que Beccaria no es en sí su fundador por ser superior a las escuelas, pero es el apóstol del derecho penal, renovando la era humanística y romántica, con un espíritu más filantrópico que científico. Y finalmente vamos a analizar lo relativo al periodo contemporáneo científico, que inicia con César Lombroso, quien desde luego no era jurista, sino un médico y antropólogo, quien en el año de 1876 publica su obra que recibe el nombre del Hombre y el Delincuente, en la que compila todos sus estudios centrados en las diferencias y similitudes entre los criminales y los locos, y considera que entre ambos no hay una diferencia de calidad, sino que de intensidad. Así ve en el delincuente un tipo humano esencial con peculiaridades somáticas, congénitas e inconfundibles, que lo hacen diferente de los demás hombres. Admite, no obstante, otras influencias externas como el clima, la cultura, los vicios, las condiciones económicas, entre otros factores. Él introduce el concepto del criminal nato
con un tipo biológico y anatómico especial. En este sentido, Lombroso es el creador de la antropología criminal. Pues bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el presente video. Sin más por el momento se despide su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.